Muy buenos días. Vamos a comenzar con esta clase virtual de Geografía de los Océanos, en donde vamos a recordar algunos conceptos de química y vamos a entender por qué los océanos se comportan de esa manera. Y es todo gracias a la molécula del agua. Antes que nada, comencemos repasando algunos conceptos, como ¿qué es un átomo? Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que va a conservar sus propiedades. Vamos a tener que en cualquier átomo hay un núcleo en donde se va a encontrar los protones que tienen carga positiva y los neutrones que no van a tener carga. Alrededor del núcleo tenemos a las orbitales en donde se van a desplazar los electrones. Los electrones tienen carga negativa. Se dice que un átomo es eléctricamente neutro porque va a tener la misma carga positiva que negativa. Sin embargo, cuando se pierde esa neutralidad eléctrica, los átomos se dice que han ganado o perdido electrones. Cuando ese ion, que así se llama ese átomo que perdió su neutralidad eléctrica, tiene carga negativa, es decir, tiene electrones extra, se le llama anión. Mientras que cuando se le removieron electrones y posee carga positiva, se le llama catión. Recordemos lo que es una molécula. Una molécula es un conjunto de dos o más átomos unidos por enlaces químicos. Vamos a tener diferentes tipos de enlaces. Tenemos enlaces químicos covalentes, en donde comparten electrones entre los átomos que van a conformar esa molécula. Ejemplo de ello es la molécula del agua. Enlaces químicos iónicos, en donde hay una transferencia de electrones de un átomo a otro. Ejemplo de ello es el cloruro de sodio. Asimismo, en la molécula del agua se va a presentar enlaces de hidrógeno, en donde los átomos de hidrógeno tienen carga positiva ligera y la cual va a ser atraído por la carga negativa del átomo de oxígeno. Ahora sí, vamos a entender que muchas de las características del océano se deben a la naturaleza del agua misma. La molécula del agua tiene un dipolo magnético. ¿Qué significa esto? Significa que una molécula de agua está formada de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, van a tener tanto carga eléctrica del lado donde se encuentra el átomo de oxígeno como carga positiva donde se encuentra el átomo de hidrógeno. Esto provee una alta constante dieléctrica, lo que hace que tenga una alta habilidad como solvente la molécula del agua. Si la molécula del agua no tuviera esta capacidad, los océanos serían gaseosos y la vida sería imposible. El agua va a disolver muchas sustancias más que cualquier otro fluido. Esto explica la gran cantidad de iones en el océano. Y también eso explica ese sabor salado que sentimos cuando probamos el agua de mar. Cada molécula de agua va a tener 4 posibilidades de enlace. El oxígeno, el átomo de oxígeno se puede unir a dos átomos de hidrógeno y cada átomo de hidrógeno se puede unir a su vez con un átomo de oxígeno. La naturaleza polar de las moléculas de agua hace que ella forme polímeros. ¿Qué son? Bueno, son cadenas de hasta 8 moléculas de agua. Para ello se necesita energía, lo cual explica la alta capacidad calórica del agua, porque el exceso de energía lo invierte en formar estas cadenas, de manera que el océano no se enfría ni se calienta rápidamente, como es lo que ocurre en un ecosistema terrestre.
capacidad calórica es transportada por las corrientes que transportan esa energía o calor de las zonas tropicales hacia los polos y suplen la falta de radiación durante el invierno. Esta capacidad calórica del agua también juega un papel muy importante en la interacción océano-atmósfera y hay un intercambio de calor entre ambos sistemas. Esto ocurre en los ciclones tropicales. Entonces ya hablábamos de esas cadenas de 8 moléculas y se forman estos polímeros. La formación de cadenas de moléculas del agua permite una alta tensión superficial. Es por esta tensión superficial que se forman fácilmente las ondas capilares al soplar el viento en su superficie. Estas ondas son la base de las ondas o las olas más grandes, las cuales se van a producir mayor con el viento. Y bueno, también va a llevar a cabo el transporte de propiedades físico-químicas como es la salinidad, la temperatura, el oxígeno disuelto, los nutrientes a través de las cuencas oceánicas. Ahora hablaremos sobre algunas de las propiedades más importantes del agua. Entre ellas encontramos la capacidad calórica, que se refiere a la energía transferida de un cuerpo o sistema en un proceso y el cambio de temperatura que se experimenta. Esta propiedad va a permitir que el agua del océano mantenga su temperatura uniforme. Otra de las propiedades es el calor latente. Esta está definida como la energía absorbida por las sustancias al cambiar de estado. Esta propiedad de calor latente la vamos a observar durante el proceso de evaporación cuando el agua líquida se transforma al estado gaseoso. Otra de las propiedades del agua es la tensión superficial, como ya lo habíamos hablado anteriormente, y esta tensión superficial se refiere a la energía necesaria para disminuir su superficie por unidad de área. La vamos a observar en la formación de olas cuando el viento sopla sobre la superficie y también la vamos a observar en la fisiología de la célula. Una siguiente propiedad del agua es el potencial disolvente. ¿Qué significa? Significa que es la dispersión de una sustancia en otra a nivel molecular o iónico, lo cual va a permitir que el agua no pase fácilmente al estado gaseoso. Y por último, la propiedad de conducción de calor, que es el mecanismo de transferencia de energía térmica entre dos sistemas, basado en el contacto directo de sus partículas sin flujo neto de materia que tiende a igualar la temperatura. Esta conducción de calor lo vamos a observar en la distribución de la temperatura global y es por ello que decimos que el océano es un regulador del clima. La molécula del agua es la única molécula que va a pasar por los tres estados de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. Como cualquier molécula, va a tener movimiento y dependerá de la temperatura ese movimiento. A mayor temperatura, mayor movimiento tendrán esta molécula, ¿de acuerdo? Entonces vamos a explicar mejor con esta imagen cómo se encuentran las moléculas del agua en los tres estados de la materia. Entonces ya decíamos que la molécula del agua es un dipolo eléctrico que tiene tanto carga positiva como carga negativa, ¿de acuerdo? Y que tiene 4 posibilidades de enlaces, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a ver que en el estado sólido, ¿cómo se encuentran esas moléculas? Tienen movimiento casi imperceptible. Su temperatura es muy baja. Se van a encontrar unidas esas moléculas. En cambio, en el estado líquido, ¿cómo se encuentran las moléculas del agua? Van a tener un mayor movimiento y van a estar constantemente separadas. A diferencia del estado gaseoso, aquí cómo se encuentran las moléculas, se encuentran dispersas y van a presentar un mayor movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, algunas moléculas van a tomar energía para romper la tensión superficial y van a pasar de un estado al otro. Por ejemplo, cuando vamos a comenzar con el estado líquido, las moléculas del agua obtendrán esa energía de la radiación solar y van a romper la tensión superficial y llegarán a ser o pasarán al estado gaseoso. ¿De acuerdo? A este proceso se le llama evaporación. Pueden pasar constantemente de un estado a otro y eso dependerá de la energía presente. Tomemos otro ejemplo, por ejemplo, el proceso de fusión y congelación, que lo vamos a ver del estado sólido al estado líquido y del líquido al sólido. Aquí algo muy importante es la propiedad del agua que tiene que ver con el calor latente, que deja que el agua líquida se congele y esa energía se va a liberar al ambiente. El proceso de fusión va a ocurrir cuando el hielo, es decir, cuando el agua se encuentra en estado sólido, va a absorber suficiente energía para cambiar al estado líquido. La energía absorbida o liberada para cambiar de un estado a otro se le llama calor latente de fusión. Entonces, el conocer cómo cambia la molécula de agua en los diferentes estados de la materia nos permitirá saber cómo se encuentra esa molécula, cuál va a ser su movimiento y si libera o absorbe energía. Otra de las cosas más importantes antes de entrar de lleno al estudio de geografía de los océanos es conocer conocer el principal ion de los océanos, que es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio está formado por átomos de cloro y átomos de sodio. Y vamos a tener que el cloruro de sodio va a presentar enlaces iónicos fuertes. Esto fuera del agua, cuando no está disuelto en agua. Cuando el cloruro de sodio se disuelve en el agua, va a reducir su atracción electrostática entre el sodio y el cloro. Lo que va a ocurrir es que se va a disociar la molécula del cloruro de sodio y se va a hidratar. Y esto lo vamos a observar en la siguiente imagen. Aquí lo que vamos a tener es estos enlaces iónicos que van a unir a la molécula del cloruro del sodio y cuando está presente el agua se van a romper y cada una de estos átomos se va a hidratar.
va a suceder lo siguiente. Por ejemplo, el cloro tiene carga negativa y se va a unir a la molécula del agua. ¿Por qué parte? Se va a unir por la parte de los hidrógenos de la molécula del agua. Y el sodio, que tiene carga positiva, se va a unir a la molécula del agua por la parte eléctrica negativa, es decir, por el oxígeno. ¿De acuerdo? Y esta es de la manera que se va a disociar esta molécula de cloruro de sodio y se va a hidratar por la molécula del agua. Entonces, algo muy importante es cuál va a ser la función que el agua desempeña en el ciclo hidrológico y cómo los océanos y los mares son el principal reservorio de este líquido. 3/4 partes del planeta está formado por agua y lo vamos a encontrar en los océanos y en los mares. Posteriormente ya veremos cuál es la diferencia entre un océano y un mar. Sin embargo, ustedes en las lecturas previas ya vieron cuál es la diferencia entre un océano y un mar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que el ciclo hidrológico empieza en el principal reservorio, que son los océanos. Esta va a permitir que el agua se encuentre en estado líquido, se va a evaporar, va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Posteriormente se van a formar las nubes, se van a condensar, formarán lo que conocemos como precipitación o lluvia, que dependiendo dónde caiga esa agua, puede formar parte del proceso de congelación o caer en estado líquido y formar parte de los ríos y arroyos que a su vez pueden llegar nuevamente a los océanos o puede filtrarse hacia el subsuelo en donde recargan los mantos acuíferos y de alguna u otra manera pueden llegar nuevamente a los océanos. Es así como el agua forma un ciclo. Sin embargo, también los seres vivos forman parte importante de este ciclo hidrológico, porque también toman agua y liberan esa agua. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí estaríamos hablando sobre la importancia de la molécula del agua en los océanos. Muchas gracias.